dicen que eso es lo que está sucediendo es por la razón de la educación. Falta educación. Ese es el verdadero problema, que falta educación. Y si hubiera educación, entonces la realidad sería otra. Ya no habría personas que estuvieran robando, ya no habría personas que estuvieran codiciando o haciendo un sinnúmero de destrozos. Otros dicen, no, no es mejorar solamente la educación, sino de que falta tolerancia. Falta que me respetes como yo soy. Respétame y yo te voy a respetar a ti. Tú me respetas, yo te respeto. Yo respeto lo que tú piensas, respeta también lo que yo pienso. Y la sociedad dice, sí, falta eso, falta tolerancia. Falta que no haya discriminación. Eso es lo que comienza a mostrar en cuanto a los consejos de este mundo. Pero otros dicen, no, no, no. Lo que está sucediendo ahí es de que hay una falta de autoestima, una muy baja autoestima en las personas. Y que por eso necesitan ir a un psicólogo o necesitan ir a una persona que les pueda ayudar con esos pasos. Y sí, necesitan ser alentados, necesitan ser exaltados a que puedan seguir y que lo van a lograr por sus propias fuerzas, etcétera, etcétera. Y otros dan el consejo de que no, ellos son violadores, ellos son personas que abusan, que golpean, es porque es su entorno que los rodea. Por eso es. Porque su padre golpeaba a su mamá, porque la cierta persona hacía esto y él observaba, porque fue producto de una violación de muy a mediana edad y sin número de detalles y detalles y detalles. El consejo que el mundo da está apuntando directamente a los síntomas de este gran problema. Todo lo que hemos hablado son solamente síntomas, pero son los síntomas de un problema mayor. Hay un problema más fuerte del cual no conoce el mundo y el día de hoy vamos a comenzar a observar este gran problema. En medio de Efesios, en el libro de Efesios, perdón, vamos a leer en el capítulo 2, el verso 1. Vamos a descubrir este gran problema. Vamos a identificar este gran problema en el libro de Efesios, el capítulo 2, verso 1. Si no tienes una Biblia, puedes levantar la mano y alguien se va a acercar a prestarte una Biblia, no hay ningún problema en ese sentido. Si alguien necesita, tenga la suma confianza para poder realizar. Efesios capítulo 2, verso 1. Y lo primero que nosotros observamos en la palabra de Dios, dice en el verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y vemos aquí una gran problemática. Recordemos que esta carta, la cual Pablo está escribiendo, está siendo dada hacia la iglesia y está comenzando a hacer recordar al creyente la condición en la cual estaba antes de que Dios le dé vida. ¿Cómo estábamos antes en ese verso, hermanos míos? Muertos, así es, estábamos muertos. Y lo más interesante es que estábamos muertos en vida. O sea, éramos como muertos vivientes. Según nosotros habíamos visto un poco de ello, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba viniendo en el carrito misionero, naturalmente casi me atropelló un muerto. Se podría decir así. Bueno, porque estaba ebrio y esa persona estaba cruzando en la mañana. Y en el parque cuando veía un montón de personas que estaban tiradas en el suelo. Y esa es la condición en la cual nosotros estábamos, muertos. Pero ¿qué quiere decir esta palabra muerte? La muerte que encontramos ahí se da desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva comenzaban a vivir en comunión con Dios, estaban con una íntima comunión con el Señor y de repente sucede un desenlace, que una instrucción es dada y ellos comienzan a violar esa instrucción, tomando de algo que no debían tomar, comiéndolo, y de esta manera ellos ingresaron a lo que era la muerte, por este pecado, la muerte. Por ello,
comenzaron ellos a coser trajes y se ocultaron de Dios. Cada vez que Dios pasaba por ahí, Dios le comenzó a llamar y le decía, Adán, ¿por qué te escondes? Y es una naturaleza en la cual muchos de nosotros estábamos y aún muchos están pasando aún. Es una gran realidad. Esa muerte implica lo que es separación. Esa es la muerte espiritual, la cual nosotros estábamos muertos, separados de Dios. Comenzamos a ver un texto que nos habla un poco más detallado acerca de ello. Dice en Romanos 3:23, comienza a mostrar, dice, por cuanto todos pecaron, todos, no algunos, todos pecamos y estábamos separados de la gloria de Dios, estábamos destituidos. Otro texto que habla también nos dice que aparte de estar en la condición de muerte, nosotros éramos ajenos a la vida de Dios. Éramos ajenos. Dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En eso nosotros andábamos, estábamos muertos en delitos y pecados antes de que Él nos dé vida. Simplemente el ser humano estaba en una condición de muerte. Y cuando yo recuerdo la palabra muerte, me hace volver al pasado cuando tenía 16 años, no muy poco, o bueno, no mucho, no sería, ¿no? Algo por ahí o más. Yo tenía un amigo, se llamaba John Hostos, era mi promoción, y él fue asesinado a esa temprana edad, a los 16 años. Muchos de nosotros tuvimos que llegar e ir a su casa a ver este desenlace, cómo la familia estaba destruida, llorando, y era todo muy feo, horrible de verdad en ese momento. Como ustedes también podrían comprender en cuanto a perder un familiar querido. Creo que algunos hemos pasado por esa etapa. Y lo que sucedía a continuación es que muchos de mis amigos se acercaban al ataúd y comenzaban a darle palabras y llorar fuertemente y decirle, mira, perdóname por lo que he sido, perdóname por haberte tratado mal y un sinnúmero de cosas. Pero déjame decir que hay una gran verdad detrás de todo esto, que mi amigo, estando muerto, no iba a sentir nada, no podía sentir nada. Las palabras que nosotros dijéramos o podríamos enunciar ahí, no iba a suceder nada en él, no lo iba a estimular. ¿Por qué no lo iba a estimular? Porque estaba muerto, porque estaba muerto. Y lo que sucede es similar cuando nosotros estábamos antes de Cristo, sin el Señor. Estábamos muertos y no podíamos escuchar la voz de Dios, ni siquiera le podíamos conocer. Andábamos en nuestros delitos y pecados, tan libremente, supuestamente libres, y estábamos separados de Él, estábamos separados de su presencia. Y esta muerte es la consecuencia del pecado del hombre. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí comenzamos a observar que esta muerte fue causada por el pecado, la desobediencia del hombre, la desobediencia de él. Y comenzamos a observar en el mismo texto del versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, seguimos con esa parte que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando hablamos de la palabra pecado, estamos comenzando a guiarnos hacia esta figura. La Biblia muestra la figura de que el pecado es de la palabra amartía, que es en el griego, que significa, y está dando la imagen de un cazador, que está apuntando hacia un objetivo bien claro, pero que falla. Eso es pecado. Eso es lo que dice. Ahora, errar al blanco, eso es amartía, eso es pecado. Es cuando el hombre, estando en la condición de pecador, estando en la condición muerta,
en sus delitos y pecados, comienza a fallar tratando de alguna u otra manera de poder ganar el poder restablecer una relación con Dios. Tratando de ayudar, tratando de mostrar obras de caridad, tratando de mostrar una apariencia. Como habíamos visto con este personaje, que su amigo le preguntaba, y me imagino cuántas veces le habrá preguntado lo mismo. Y le dice, estoy bien, estoy bien. ¿Cuántas personas o cuántas veces nosotros hemos actuado y hablado con esas mismas palabras, teniendo circunstancias en nuestras vidas y teniendo una condición muerta? Esta palabra está bien, está muy de moda. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar del pecado, rápidamente comenzamos a influenciar nuestra mente y esa palabra con los delincuentes, con aquellos que asesinan. Conmigo no es, ¿no? Y comenzamos a decir, no, los violadores, esos son pecadores. Pero aquí cuando Pablo comienza a enseñarnos y nos muestra lo muertos que estábamos en nuestros delitos y pecados, nos quiere hacer entender y recordar lo que antes nosotros fuimos. ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos? No te olvides por qué estás aquí. Y también MacArthur comienza a dar unas palabras, es un teólogo que dice, no nos convertimos en pecadores porque pecamos y no estamos muertos porque pecamos. Somos pecadores y pecamos porque nacemos muertos. Y el salmista también lo va a decir en el capítulo 51, habla de que hemos nacido y fuimos concebidos en pecado del vientre de nuestra madre. También encontramos este texto. Y todo esto nos enseña la condición inmersa en la cual estábamos antes de Cristo. Una condición que la cual muchos de nosotros ya hemos dejado y que hemos sido restaurados y sacados de ahí. Pero hay una palabra más dentro de este verso que dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos. Y cuando habla la palabra delitos, está comenzando a enseñar desviarse, deslizarse. Esa palabra significa cuando un personaje o una persona está desviándose del camino de Dios. Eso es lo que da como consecuencia la muerte. Cuando uno comienza a desviarse. Está comenzando el hombre a buscar un sinnúmero de razones de cómo callar su conciencia, sabiendo que está muerto en sus delitos y pecados, desviándose del camino del Señor. Y ahora vemos algo muy interesante, de que no solamente antes anduvíamos muertos, separados de Dios, sino que también estábamos desviados del camino de Dios y estábamos errando, fallando, tratando con nuestras propias fuerzas de buscar restablecer esa relación que fue perdida en el huerto del Edén. Encontramos tres cosas y esa es la condición. Esa es la condición, la cual muchos de nosotros no comprendíamos, pensando más en nuestras circunstancias, más que en la condición en la cual estábamos delante de Dios. Ahora vamos a estudiar dentro de ese mismo verso, en el verso 2 y en el verso 3, vamos a encontrar tres agentes, los cuales comienzan a influenciar en dicha muerte. Uno de esos agentes es el mundo. Y cuando hablamos acerca del mundo, estamos comenzando a hablar acerca del sistema de este mundo. Miren lo que dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando vemos este texto, la palabra mundo tiene que hablar de cosmos, y ese cosmos significa cuando el sistema está bien ordenado, perfectamente ordenado, toda la maquinaria funciona muy bien, en perfección, pero con un propósito: conformar, moldearnos e influenciarnos. Es así, y es como lo vemos en el mundo de hoy en día. Comenzamos a ver el estilo de vida de la sociedad y comenzamos a escuchar medios de comunicación donde escuchamos personajes que comienzan a dar su punto de vista y nosotros les creemos. Como por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la muerte muy fatal y el incendio que hubo en las Malvinas?
¿Se acuerdan del container que fue quemado? ¿Recuerdan? Pobrecitos las personas que murieron ahí en el container, ¿cierto? Dio bastante pena y dio mucha tristeza que algunos de ellos se comunicaran inclusive y dando sus últimas palabras, ¿cierto? Todos lo vimos. Ahora, ¿por qué decimos que da pena esto? Porque nosotros también podríamos ver lo siguiente, de que ellos eran unos estafadores, los que murieron dentro de ese container. Eran estafadores, porque agarraban algunos fluorescentes que eran chinos y les colocaban un cintillo de Philips. Comenzaban a enseñar y colocarle un cintillo de Philips, ¿para qué? Para estafar. Y así es como la sociedad de hoy en día nos muestra, y nosotros decíamos, pobrecito, que se haga justicia, maten a aquel desgraciado que ha comenzado a meterlos ahí con un candado, mátenlo. Pero comenzamos a obviar, la sociedad obvia la otra parte, que estas personas estaban estafando. Y lo hacían muy bien, de una manera muy tranquila. Y caemos en la trampa del Robin Hood, que cuando decimos que Robin Hood es bueno, porque le robaba a los ricos para dar a los pobres. Y eso es lo que la sociedad de hoy en día nos vende, es el mundo, el sistema, que es bien, perfectamente calculado en cuanto a su maquinaria. Vemos la tecnología, que es algo neutral. Pero cuando yo voy a visitar a unas familias allá en Profan, encuentro de que esta tecnología, por ejemplo, entro a una casa y un padre, tengo que hablar con el papá y la mamá, y su hijo está ahí, le da el celular, toma, anda, vete. Y le dan eso con el fin de poder callarlo, poder deshacerse del niño en ese momento. Pero ¿qué hacen con ese hijo? Piensan de que está yendo bien. Pero cuando ese niño hemos comenzado a verlo y comenzar a hacer algunos análisis con mi esposa, vemos que el niño se volvía más violento. Porque comenzaba a ver por sí solo muchas cosas violentas en el celular. Y este es el mundo de hoy en día. Que comienza a ver y comienza a decir que sí es bueno, tú lo necesitas esto, necesitas lo otro. Y comienzan a conformarnos, comienzan a moldearnos, comienzan a influenciar. Y eso éramos antes. Pero lo triste es que hay muchas personas que aún siguen en eso, que aún no conocen de Dios. Es una gran verdad. El otro agente que también encontramos está en el mismo versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando hablamos de este príncipe, estamos hablando del mismo Satanás, este ser antidios, que naturalmente controla toda esta maquinaria, porque no solamente encontramos que el hombre era muerto en sus delitos y pecados, alejados de Dios, desviado por otro camino que no era el de Dios, y errando, tratando de buscar agradar a Dios por sus propios medios. Y no solamente eso, sino que estaba inmerso en un mundo, en un sistema de maldad que trata de conformarlo. Y no solamente ello, sabiendo que detrás de este sistema de maldad estaba una persona controlando todo esto y orquestándolo de una manera perfecta, Satanás. Y él comienza a mostrarte un sistema en el cual él lo está controlando, como vemos nuestros funcionarios, como vemos los políticos o la política. Comenzamos a observar inclusive algunas denominaciones o sectas. Comienza a decirte que piensa positivo, sé libre en su mundo. En un mundo controlado por Satanás, ¿se puede ser libre? Comienza a mostrar un sinnúmero de engaños, los cuales el hombre termina creyendo. Y el número 3, el tercer agente, es la carne. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si queremos ver las obras de la carne, tú puedes ir, si deseas, para estudiarlo propiamente, puedes ir inclusive a Gálatas capítulo 5, ahí vas a encontrar todas las obras de la carne: fornicación, borracherías, orgías, un sinnúmero de cosas, lascivia, tendencia a los placeres carnales. Y todos estos son los agentes
que estaban influenciando en otro tiempo, aquellos que hemos nacido en Cristo Jesús, en otro tiempo, la muerte que nosotros estábamos, esa condición caída. Entonces, ante ello comenzamos a observar de que no olvides por qué estás aquí. Y eso es lo que Pablo quería mostrar. De que no olvides de dónde te sacó Dios. No lo olvides. Porque la tendencia del hombre es olvidar. Olvidar al Dios, olvidarlo. Lo podemos ver en la Biblia. Y lo vemos cuando Dios comienza a rescatar al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Y lo lleva hacia una tierra prometida. Y en el camino, todos ellos comienzan a olvidarse de ese libertador. Se comienzan a olvidar de él. Y es la tendencia peculiar del hombre. Cuando el hombre ya encontró la salvación, encontró significancia en Dios y comienza a andar y a hacer su vida como él quiere, como mejor le parece, y se olvida de ese creador. Cuando comienza así, pero me va bien, estoy tranquilo, no hay ningún problema, no tengo a nadie que molestar. Y voy a ir a la iglesia todos los domingos, me voy a sentar todos los mismos días en el mismo lugar y ahí va a quedar mi vida. Déjame decirte que para eso no creo que el Señor te haya sacado esa condición. Por ello, Dios, por medio de Pablo, comienza a enseñarnos de que no debemos olvidarnos por qué estamos aquí, por qué estás ahí donde estás sirviendo, por qué fuiste rescatado por la sangre de Cristo, por qué estás donde estás actualmente, por qué hacemos eso que tanto nos agrada hacer. No olvidarnos de dónde nos sacó Dios y cuál era nuestra condición. ¿Quieres recordarlo? Estábamos muertos, separados de Dios, enemigos de Dios. ¿Qué más? Estábamos comenzando a ser desviados, íbamos por otro camino menos el camino de Dios. Comenzábamos inclusive a errar, tratando de buscar agradar a Dios mediante nuestros propios méritos. Comenzábamos a estar en un mundo lleno de placeres, lleno de banalidades, manejado por Satanás. Y comenzábamos a vivir tan tranquilamente. Nuestro fin era morir. El fin del pecador era ser condenado. El fin era ser enviados al infierno. Pero ¿saben? Hay algo hermoso en lo cual nos muestra aquí en la palabra. Y es una gran esperanza. En el verso 4 vamos a ver esta gran esperanza. Esta hermosa esperanza que se dio. Y digo gracias a Dios por ese pero. Porque si no, nosotros hubiéramos ido directamente a condenación. Hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, dice en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Y cuando habla que es rico en misericordia, hay un salmo que define hermosamente esta palabra misericordia, que lo vamos a ver aquí. El Salmo 103, versículo 10. Miren lo que dice. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Eso es misericordia. Eso es la misericordia. Que estando en nuestra condición caída, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, que es 3 veces santo, como lo hemos cantado aquí, como ahora están cantando santo, 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 Dios se dignó, se consoló, tuvo misericordia de nosotros, de un humano caído en una condición en putrefacción, un muerto en sus delitos y pecados, y siendo rico en misericordia. Dice en el verso 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Ya no somos muertos vivientes. Ahora somos resucitados con Cristo Jesús por la gracia del Padre. Por su gracia, por su misericordia. Tenemos libre entrada hacia el Padre Celestial. Ya no somos condenados. Y tenemos esa gran gracia de parte de Él. Un regalo no merecido. Un regalo que no merecíamos. Porque nuestro fin era estar muertos. Ese era nuestro fin. Ese era nuestro final. Era un desenlace muy triste.
y muy triste aún para algunas personas. Pero nosotros merecíamos la muerte. Dice en Romanos 5:8, que nos va a dar un poco más de luz en cuanto a este verso 4 que hablamos, por su gran amor con que nos amó. De esa manera, esa magnitud del amor, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es un gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia no puede contener esa palabra de amor. Por eso que se colocó de tal manera. No hay medida. Es un gran amor que se dio por nosotros, por el pecado de la humanidad. Ese gran amor con el que mostró Dios y por el cual muchos de nosotros encontramos significancia en Él. Por medio de la cruz de Cristo, por medio de su sacrificio, encontramos esa significancia. Y podemos decir que sí, andábamos antes muertos, estábamos antes conformándonos al mundo, vivíamos antes según nuestra carne, pero ahora ya no lo hacemos ya, porque nuestra vida fue oculta con Él. Nos resucitó Él, nos resucitó con Cristo. Todos nuestros delitos y pecados están clavados en la cruz del Calvario, por amor de su nombre, por su misericordia, por la riqueza de Él. Hermanos míos, yo podría decir y podría hablar de cuán pecador he sido antes y qué condición tan pecaminosa estaba yo. Y podría inclusive decirles que mi final era catastrófico, sabiendo cómo he vivido, sabiendo cómo fui influenciado. Pero ahora, por ese sacrificio en la cruz, por esa rica misericordia de Dios, por ese gran amor, ahora tengo significancia. Mi vida es otra, nuestra vida es otra. Nuestras vidas son transformadas por medio de la cruz, por medio de la regeneración en Él. Y esto crea en nosotros una gratitud. ¿Por qué? Porque en el siguiente verso vemos, en Efesios 1:5-6, dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. Le alabamos a Él porque Él nos amó primero. Le alabamos porque Él derramó toda esa misericordia en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo hizo para alabanza de su gloria, para agradecerle a Él, para glorificarle, para darle buen nombre a Dios. No jactándonos de nosotros mismos, no diciendo, mira, estoy bien, sino decir, mira lo que Dios ha hecho en mí y mira lo que hace conmigo. Por eso la enseñanza se llama, no olvides por qué estás aquí. No olvides de dónde te sacó Dios. No olvidemos eso, porque es una tendencia natural del hombre el olvidarse. Pero ahora tenemos la tercera parte y la final que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Es que aparte del gran problema que hubo, que antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y viendo la gran esperanza de Dios, Él nos dio un gran privilegio. Y este gran privilegio muchos de nosotros disfrutamos. Y si tú no lo llevas hasta ahora, te animo a que puedas tomarlo. Es el servicio. Él nos da este gran privilegio de poder servirle. En el verso 10, para terminar, dice, del capítulo 2, versículo 10 de Efesios, dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, resucitados en Él. Hemos resucitado en Él. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora sí hay significancia con lo que podamos hacer. Ahora hay significancia con lo que tú puedas servirle a nuestro Señor. Ahora sí, en Cristo Jesús puedes servir.
¿Por qué? Porque en el versículo 8 y el versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y es más, la fe por la que hemos creído, dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, Dios te lo da, no por obras. Esta salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga delante de Dios, mira, yo hice cuantas obras y por eso merezco la salvación. No, es para que nosotros digamos que la salvación es de Jehová, es de Dios y le pertenece a Él. Y que Él se dignó en su misericordia, en su rica misericordia y su gracia, a poder otorgarnos el perdón de pecados para la alabanza de su gloria. Por eso lo hizo. Por lo tanto, hermanos míos, esto nos muestra y nos deja entender este tema, este título del tema. No olvides por qué estás aquí, de dónde te sacó Dios. No lo olvidemos, porque cuando lo olvidamos, comenzamos a ser desagradecidos y comenzamos a perder el verdadero enfoque de por qué hacemos lo que hacemos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta oportunidad.